Hermano, gracias. Voy a volver a leer el texto, Santiago 5, 19 y 20, dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es de notar la forma en que Santiago termina su carta, a diferencia de la mayoría de las cartas de Pablo o del mismo Pedro. Santiago termina haciendo una exhortación, un llamado a la restauración. Algunos dicen que por cuestión de cultura, de nivel de educación que tenía Santiago, la forma en que escribe, pues no se ve que sea de un hombre letrado. Pero al final de cuentas es el instrumento que Dios escogió para darnos la palabra que hoy leemos, sin importar el vaso, es el vaso que Dios escogió para traernos el mensaje de su palabra. Y Santiago termina hablando de una situación o de una condición que se puede llegar a dar en cualquier lugar donde se reúne el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y habla de una situación que es de sumo cuidado y demasiado delicada, a tal grado que el alma misma se encuentra en riesgo. Entonces, Santiago termina su carta diciendo: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Santiago está hablando de un peligro inminente, el cual corre no aquellos que recién han llegado a la iglesia, no aquellos que pudieran ser débiles en la fe. Santiago está hablando de una realidad que nos puede suceder a todos. Y tan es así que si usted se fija, dice: si alguno de vosotros, está incluyendo a toda la iglesia. Santiago está hablando de un peligro inminente en el cual cualquiera de nosotros podría un día ser engañado por el maligno y llevarnos a esta situación. ¿A cuál situación? Dice: si alguno se ha extraviado de la verdad. ¿Qué significa extraviarse? Bueno, significa salirse del camino, perder el rumbo, encontrarse desorientado, perdido o desviarse. Eso significa la palabra extraviarse. Entonces nosotros, hermano, tenemos que entender y comprender a qué se está refiriendo Santiago cuando dice que alguien se puede extraviar de la verdad. Y nosotros vemos que aquí la expresión extraviarse o apartarse de la verdad está en un contexto de pecado, porque mire lo que dice el versículo 20: sepa que el que haga volver al pecador del error. ¿Qué quiere decir? Que el que está extraviado se encuentra en una condición de pecado. Y no se refiere precisamente
a un error doctrinal solamente, que desde el momento que el hombre cae en pecado, generalmente es porque ha abandonado la sana doctrina o la verdad de Dios. Que alguno puede estar creyendo que Santiago se refiere a alguien que está creyendo algo fuera de la enseñanza o del contexto bíblico, o que está siguiendo una falsa doctrina. El contexto no es ese, aunque implícitamente cuando alguien hace eso, ya entró en un pecado, porque una falsa doctrina lo va a llevar a apartarse de Dios y por consiguiente a pecar. Y alguno de nosotros puede decir, yo tengo muy firmes mi fe y mis convicciones, pero eso no quiere decir que sus acciones no puedan ser malas y eso lo lleve a apartarse de la verdad. Hay mucha gente que tiene firmes convicciones en cuanto a la fe, la salvación, la redención, la obra de Cristo, pero se encuentra en pecado. Y eso es lo que Santiago está tocando en este momento. Que cuando la Biblia habla apartarse de la verdad, está diciendo que estás en un pecado. Y lo califica al que se encuentra en esa situación como un pecador que se encuentra en el error. Mentir es apartarse de la verdad. ¿Por qué? Porque mentir es un pecado. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros mentimos, nos apartamos de la verdad, nos extraviamos, perdemos el rumbo y entonces estamos en pecado. En Levítico 19:11, el Señor hablándole le dice, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Porque cuando nosotros mentimos, cuando nosotros robamos, nos estamos apartando de la verdad. En Colosenses, en el capítulo 3 y versículo 9, Pablo dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos o con sus prácticas. ¿Qué significa esto, hermano? Mire, el apóstol Pablo hace referencia a que nosotros, hermanos, antes nos gobernaba a quien él llama el viejo hombre. Y dice Pablo que el viejo hombre se encuentra viciado. ¿Qué significa viciado? Que significa que está depravado, que languidece. ¿Qué significa? Que el viejo hombre es un hombre que está siendo llevado a una condición de debilidad por causa del pecado. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado de no desviarnos de la verdad. A veces nos preocupamos mucho por la doctrina y la enseñanza. Y creemos, y es cierto que es fundamental en la vida del creyente. Pero llegamos a estar en una situación que nuestro conocimiento llega a ser tal que cuando menos acordábamos, hubo una acción, un suceso en nuestra vida que nos ha desviado de la verdad y seguimos con nuestro mismo conocimiento. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, ¿sí? Versículos 22 en delante. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Hay un nuevo modelo de hombre que Dios nos ha dado para vivir, que nosotros debemos, dice, de vestirnos de este nuevo hombre. ¿Sí? Hay un patrón que Dios hizo para que nosotros nos vistamos, tomemos nuestras vestiduras y nos vistamos de este
nuevo hombre. Versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pero el contexto no es nomás la mentira que nos puede desviar de la verdad. Dice enseguida, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo una actitud de enojo hacia mi hermano, el enojo me arrastra al pecado. Porque ya enojado lo maldigo, ya enojado tomo una acción que no debo de tomar contra él. Entonces yo tengo que tener cuidado. No solamente dice no te enojes, dice no deis lugar al diablo, versículo 27. ¿Qué significa esto, dar lugar al diablo? No le permitas al diablo que tome un lugar donde se establezca en su vida y tome gobierno. La expresión dar lugar al diablo significa un puerto donde los barcos llegan y atracan, se dice, ¿verdad? Encallan, bueno, algo así, ¿sí? No dar lugar al diablo significa o ejemplifica con la vaina de una espada donde la espada es guardada. Entonces, si nosotros en nuestro anhelo de agradar a Dios y no desviarnos de la verdad, tenemos que cuidar todas estas cosas. Nunca demos lugar al diablo. Y cuando nosotros robamos, mentimos, nos enojamos, estamos dando lugar al diablo. Y por consiguiente a extraviarnos de la verdad. Mire lo que dice versículo 29 enseguida. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Entiende lo que dice la Biblia? Cualquier situación de estas, hermano, puede apartarnos, extraviarnos de la verdad. Entonces nosotros, hermano, tenemos que entender que vivimos en un mundo donde el pecado, el mismo mundo, nuestra carne nos pueden llevar a extraviarnos de la verdad. Y por consiguiente, a que el pecado llegue a gobernar nuestra vida y por consiguiente esa alma esté en riesgo de muerte. Y mire, lamentablemente, hermanos, somos tan confiados en nosotros mismos. Confiamos tanto en nosotros mismos y en nuestras capacidades que sin darnos cuenta, hermano, podemos llegar a caer en esta situación y no notarlo, no verlo. Y cuando Jesús, hermano, en el Sermón del Monte, habla de estas situaciones que pueden llegar a poner en riesgo nuestro bienestar espiritual, mire lo que dice, capítulo 5 de Mateo, y del versículo 21 en delante. Mire lo que dice. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mire lo que dice enseguida Jesús. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de ¿qué? Lo mismo que el que asesina. ¿Sí? Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven
y presenta tu ofrenda. Miren lo riesgoso que puede ser que un día nos apartemos de la verdad. Lo fácil que puede ser que alguno de nosotros un día se aparte de la verdad. El resentimiento, la falta de perdón, el enojo y otras tantas actitudes que nosotros podemos tomar, hermano, aún siendo creyentes, nos apartan de la verdad y ponen en riesgo nuestra vida y nuestra alma y nuestra eternidad. Y algo que me llama mucho la atención, hermano, es que Santiago, cuando habla de esto, y cuando habla del pecado, hermano, no habla de un solo pecado, sino que habla de que una multitud de pecados pueden estar apartándonos del Señor. ¿Y por qué termina así? Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que un pecado siempre nos arrastra a otro pecado. La mentira te va a arrastrar a otro pecado. El adulterio arrastra al hombre, a la mujer a otro pecado. Luego tiene que mentir para justificar dónde andaba y con quién andaba. El bolsillo se ve afectado y tiene que decir en qué se gastó parte de la quincena o del salario que normalmente lo tiene. Y entonces él tiene que decir, es que pues no me llegó el cheque completo, nos cobraron un impuesto, ya ves, ¿sí? Entonces, siempre que alguien se ha extraviado de la verdad, va a haber una multitud de pecados que se van a venir dando en la vida de la persona. Por eso es que Santiago dice que esto no es cuestión de un solo pecado, sino que el error te va a llevar a pecado tras pecado. Por eso es que siempre que la Biblia habla del pecado y del error, lo dice de una manera tan seria que siempre te menciona que está en peligro tu bienestar espiritual, que tu eternidad la estás poniendo en juego si no tienes cuidado y no atiendes ese desvío que ha llegado a tu vida. Ahora bien, este texto que leímos, si bien es cierto que nos habla del pecador extraviado y perdido, también nos habla de otra persona. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay dos personas. Uno es el pecador extraviado y el otro es el que le hace volver. Mire lo que dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. Aquí hay un extraviado, aquí hay alguien que tiene un problema serio, pero también hay alguien que puede ayudar a esa persona, a restaurarle, a traerlo nuevamente al camino, a la verdad, a la comunión. Porque el pecado, hermano, hace romper nuestra comunión con Dios y con los santos. El pecado separa, aparta, no solamente de Dios, sino de la comunidad, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo se debe de restaurar al hermano que se ha salido, se ha apartado del camino? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo puedo ayudar a alguien que se encuentra extraviado y alejado del Señor por causa del pecado? Primero, hermano, lo que tenemos que entender o conocer es que Dios, hermano, nos ha puesto como alguien para llamar la atención del que se encuentra extraviado.
que Dios nos ha puesto como alguien que puede dar una palabra de advertencia o de alarma al que se encuentra en esta condición. En Ezequiel 33, si me acompaña, y versículo 7, habla el Señor y dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Tenemos una obligación todos los creyentes de señalar cuando el peligro está acechando a la vida de un hermano. Es como el niño que usted ve que se va a meter a nadar a la fosa, en la alberca, y usted no le advierte ni le dice al niño: oye, no te metas ahí, tú eres para el chapoteadero. ¿Sí? Si usted no dice nada, si usted se queda callado, Dios le demandará cuentas por no haber advertido a ese hombre o a esa mujer del riesgo que está corriendo viviendo una vida de pecado, de su extravío. Tenemos una obligación moral y espiritual con el que se ha extraviado del camino, al menos de advertirle que por el camino que va es un camino equivocado, y si hace caso y regrese, qué bien. Si no regresa, yo ya le avisé, al menos si soy librado de su sangre. Esa es la importancia de que nosotros comprendamos lo delicado que es el pecado en la vida de los hombres y las mujeres. Entonces, ¿cómo restauro al hermano que se ha perdido? Uno, primero siendo alguien que dé la alerta, siendo una atalaya en su vida. Pero yo tengo que conocer cómo la Biblia me enseña para poder restaurar a mi hermano. No se trata de decirle: oye, eso está mal, y a ver cómo le haces. Porque viste mi mal, pero no me ayudas a salir de él. Bueno, yo ya te lo dije, ya si tú quieres seguir ahí es cuestión tuya. En la vida cristiana no es así, hermano. En el mundo, cuando andábamos en el mundo y teníamos amigos y que veíamos que empezaban a descarriar, los que tal vez nos encontrábamos un poquito mejor, tal vez llegamos a decirle: oye, no la riegues tanto, ya bájale. Pero ahí tú sabes, ella es problema tuyo. Rápido nos lavábamos las manos y vámonos. Yo ya te dije. Pero en la vida cristiana no es así. En la vida cristiana, cuando yo veo que un hermano está ahogándose en la fosa, yo tengo que hacer algo. No le puedo decir: te dije que no te metieras, ya ves, ¿para qué no haces caso? ¿Quién te manda ahora? No, hermano. La palabra nos enseña que nosotros debemos de tener cuidado de esa persona. Y en nosotros debe de estar un deseo de ayudarle a salir de su condición. Eso es parte de la restauración de la persona. Entonces, ¿cómo restauro yo al que se encuentra ahí? Proverbios capítulo 16, si me acompaña. Un texto muy conocido, pero que es muy edificante en este momento. Proverbios 16:6 dice lo siguiente: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal.
Usted quiere ayudar a alguien, aquí hay 3 cosas que son necesarias para ayudar al que se ha extraviado. Aquí hay un mapa para el que se encuentra extraviado. Aquí hay una guía para que él retome el camino que ha abandonado. Y el proverbista dice que es con misericordia, verdad y con el temor de Dios. El salmista en el Salmo 36, hablando de la misericordia, y versículo 7, declara y dice lo siguiente: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Mire, cuando usted ve al pecador, ¿qué le debe decir? Que hay un Dios de misericordia, que él no puede permanecer en ese pecado, que hay un Dios que está dispuesto a protegerle, a cubrirle, que lejos de que Dios quiera rechazarlo, Dios está esperando a que el pecador venga y se ampare a la misericordia de Dios para recibir el perdón. Al pecador nosotros no le podemos dar una solución humana. Pues necesitas un psicólogo, habla con un consejero, dile a tu mamá, dile a tu papá. No, el hombre necesita cobijarse bajo la misericordia de Dios, si no el hombre permanecerá en su pecado. Por eso es que el salmista en el Salmo 103 y versículo 4 dice lo siguiente: que Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Si hay algo a lo que el pecador tiene que apelar primeramente antes de cualquier cosa, es a la misericordia de Dios. Si hay algo a lo que nosotros tenemos que llevar al pecador, es a que él entienda que Dios es un Dios de misericordia y que en su misericordia y gracia él lo recibirá y perdonará todas sus ofensas. Segundo, la verdad. Mire, qué importante es que nosotros, hermano, cuando pensamos en restaurar a nuestro hermano que ha caído, lo hagamos con la palabra de Dios. Qué importante es que nosotros usemos la verdad de la palabra de Dios para que él pueda recibir perdón y restauración y limpieza de su alma nuevamente. En Primera de Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 22, Pedro declara y dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Mire, yo tengo que llevar a esa persona las verdades de Dios. Y con la Biblia le tengo que demostrar su condición, que él se encuentra en pecado y que su pecado lo ha arrastrado a otros pecados, pero que también hay una verdad, que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarlos. Entonces aquí no se trata de que nosotros simplemente, adelante hermano, continúe, no se preocupe, el Señor lo va a ayudar a superar su debilidad. No, yo lo tengo que encarar con la verdad, con la situación. Hermano, usted se encuentra en una situación delicada y peligrosa. La Biblia dice que el que está en pecado está en peligro de muerte eterna.
Pero también la Biblia dice que Jesucristo se ha sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Venga a Cristo nuevamente en arrepentimiento y fe y reconcíliese con el Señor y reconcíliese con los santos. Es a través de las verdades de la palabra de Dios que la conciencia que tal vez se puede encontrar endurecida por el pecado es quebrantada. Y el hombre que el pecado lo ha adormecido será despertado por la palabra de Dios. Y él entonces pueda volver a su Creador buscando la limpieza de su alma. Por último, la tercera cosa es el temor a Dios. En Proverbios capítulo 19, y versículo 23 dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Mire, cuando nosotros hablamos del temor a Dios, hermanos, estamos hablando de que el hombre se entrega a Dios en reverencia, adoración y obediencia. Eso es vivir en el temor a Dios. No vivimos en un temor, caray, pues es que este Dios es el que manda al infierno y no me conviene. No. Se trata de un temor reverente que lleva al creyente a vivir una vida para la gloria de Dios, adorándole y viviendo en obediencia a Dios, ¿sí? Por eso dice el proverbista: el temor de Jehová es para vida. Dios nos llama a vivir en su temor, ¿para qué? Para que tengamos vida y para que tengamos paz, ¿sí? Dice: y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Cuando tú vives en el temor a Dios, cuando tú vives esa clase de vida que trae a Dios adoración y reverencia genuina con tus hechos, con tus actos, entonces tienes garantizado el reposo que viene de parte de Dios. Tienes garantizada una vida de paz. Y aún dice que el mal no lo visitará. Porque ciertamente el pecado acarrea pecado. Y un mal acarrea otro mal a nuestra vida. Nunca debemos de olvidar estos tres principios cuando nos encontremos con el hermano que se ha extraviado. Misericordia, verdad y el temor a Dios. ¿Y por qué? Es que nosotros, hermano, debemos de actuar de esta manera. Uno, porque un día nosotros podemos caer en la misma situación. Y todos queremos ser restaurados con amor y que se nos llame y se nos exhorte la atención con amor. Aunque sí tenemos que entender que tiene que ser rígida a veces la amonestación, pero que sea en amor, que el que lo haga amándome, no humillándome. No para ponerle, ¿no?, más otro clavo, ¿no?, encima la caja y ya. Como esos que dicen: no, tú ya no tienes remedio, tú ya estás perdido. ¿Sí? ¿Quién es el hombre para decir quién se salvará o quién se perderá? A nosotros nos toca declarar lo que Dios dice que nosotros debemos hacer. Hacer de misericordia y la verdad de Dios para que convenza al pecador y llevarlo a una relación restaurada con su Creador. Eso es el temor. En Gálatas capítulo 6 nos habla de quiénes son estas personas, las que están capacitadas o autorizadas por Dios para ayudar al hermano que se encuentra en estas condiciones. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6,
Y versículo 1, hermanos, si alguno, fíjese bien, otra vez Pablo haciendo referencia a que cualquiera de la iglesia puede estar en esta condición. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por eso es importante aquí la humildad y la mansedumbre que menciona el apóstol Pablo. ¿Quién puede ser la persona idónea para restaurar a nuestro hermano que ha caído? Bueno, dice Pablo, ¿quiénes son? Vosotros que sois espirituales. Pero esta palabra, hermano, cuando la Biblia hace referencia a una persona que la define como espiritual, no se refiere al que sabe mucha Biblia. Ese no es el espiritual. ¿Sí? El espiritual es aquel que con espíritu de mansedumbre y humildad va con el hermano y le dice: hermano, creo yo que tú te encuentras en una situación difícil y quiero ayudarte y deseo ayudarte. Y quiero que juntos oremos al Señor y quiero ayudarte a que le pidas perdón a Dios. Y quiero que puedas confiar en mí. Eso es otro punto muy importante. Que cuando un hermano pone su confianza en nosotros, nosotros no debemos defraudar la confianza de aquel que la ha puesto en nosotros. ¿Quiénes son los hermanos espirituales? Aquí en Gálatas 5:16 dice Pablo: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si usted quiere definir al hombre espiritual, es aquel que no se deja gobernar por su carne. Los que no se dejan llevar por sus instintos, por su carácter, por su genio, por sus ideas, no. El que está capacitado para restaurar al débil es alguien que usted lo puede ver cómo dirige su vida. A veces nos hemos encontrado en pecado y decimos: híjole, pues ¿a quién le digo? Porque los seres humanos tenemos una necesidad de confesar con otro, buscar la ayuda de otro. Con Isaac, pues sí, creo que está peor que yo. No, ya lo veo cómo se porta, ya lo veo cómo hablan. Bueno, pues con Fernando tal vez, no, pero pues Fernando, ya lo veo cómo grita y cómo es cuando se enoja. ¿No? A lo mejor me pone una arrastrada nomás y hasta me expulsa de la iglesia, ¿no? Como fariseo. Entonces, hermano, nosotros debemos de cuidar, ¿sí? Por eso es que Pablo dice que estas personas le deben de restaurar con espíritu de mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre? Es una actitud de humildad y amabilidad que soporta la ofensa y nunca tiene deseo de venganza. ¿Qué significa esto, hermano? Que si usted es una persona espiritual, entonces es usted una persona humilde, ¿sí? Que es capaz de hablar con alguien y que cuando usted platique con ella y lo encare con su pecado y él se enoja y diga: no, no es cierto, estás mintiendo, eres un esto, eres un otro, me estás levantando falsos. Usted soporte la agresión, porque siempre cuando se pone el dedo en la llaga o en el pecado duele y siempre va a causar una reacción del pecador. Pero el que es espiritual sabe que lo va a hacer con espíritu de mansedumbre, ¿sí? Y entonces él sabe que tiene que tomar una actitud de amabilidad. Si no estoy aquí para pelear, no quiero discutir, no vengo a señalar tu pecado, pero yo veo
tus acciones, tu actuar, tu comportarte, dice que tú tienes un problema espiritual. Y yo deseo ayudarte y quiero que te reconcilies con el Señor. Cuando la respuesta venga, usted aún puede ser una respuesta agresiva y ofensiva. La mansedumbre nunca va a decir, híjole, yo que fui por ayudarlo y mira lo que me hizo, pero va a ver. Esa es una actitud de venganza, ¿no? Que no le pase lo que hicieron los hijos del trueno, ¿no? Con los samaritanos, cuando no los dejaron entrar, pasar por ahí. Juan y Jacobo eran: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? No. Aquel que vive en mansedumbre aguanta la ofensa, la reacción del pecador. Pues al final de cuentas, su condición, ¿a qué lo va a llevar? A reaccionar de esa manera. Sí. ¿Usted ha visto ese programa del encantador de perros? Y cómo él tiene unos perros entrenados para ayudar a los perros que son rebeldes y que son bravos y es impresionante que él tiene un perro de esos pitbull, bull terrier enorme, ¿no? Y lo mete con los otros perros y los otros perros le lanzan mordidas y él nomás se hace a un lado, pero no contraataca, actuando contra su propia naturaleza, el animal. Bueno, nosotros que nos hemos revestido del Señor, cuando nos agreden, ¿qué hacemos? Bendecimos, dice la Biblia. Cuando nos maldicen, bendecimos. Cuando nos ultrajan, oramos por ellos. Si no, ¿cómo va usted a ayudar al hermano? Si él se enoja y usted se enoja, ya son dos los perdidos. Ya son dos los extraviados. Por eso tenemos que tener cuidado. Por eso esto lo tiene que hacer aquellos que entienden lo que es la mansedumbre. Aquellos que son espirituales. Aquellos el que soportando la ofensa no responde igual. ¿Para qué? Para que el que está perdido tenga oportunidad de restaurarse con el Señor. Nunca un creyente debe de pagar mal por mal. Nunca. El otro punto o el otro condicionante de los restauradores es lo que dice enseguida el apóstol Pablo: considerándote. ¿Qué significa esta palabra considerándote a ti mismo? Significa vigilándote a ti mismo, observándote o conduciéndote tú mismo con cautela, teniendo atención a nuestra conducta. O sea, cuando yo veo una situación de esas, yo tengo que entrar en razonamiento y decir, yo puedo caer en lo mismo que él. A mí me puede pasar lo mismo, me puede pasar algo peor. Por eso Pablo dice, considerándote a ti mismo, teniendo en cuenta que tú puedes caer en una situación igual. Pero yo nunca voy a hacer lo que él hizo. ¿De dónde crees que no lo vas a hacer? Si tienes todo lo necesario para ser el peor y más perverso pecador. Nuestra naturaleza caída tiene todo lo necesario para que el hombre de un día a otro se convierta en el peor asesino, en el peor mentiroso, en el peor engañador. De un momento a otro. Por eso es que la Biblia dice, considérate, vigilándote a ti mismo, obsérvate tú mismo. Un día un hermano me compartía que él en una ocasión, él cayó en una situación de estas.
Y un hermano que tal vez él consideraba que era una persona espiritual, que tal vez lo iba a ayudar. Cuando él le confiesa su situación buscando ayuda, el hermano le dice: doy gracias a Dios porque te pasó a ti, no a mí. ¿Usted puede creer que hay creyentes así? Sí los hay. Envanecidos, ensoberbecidos, creyéndose los santos, el que a mí no me va a pasar. Y al tiempo ese hermano que utilizó esas palabras se había extraviado. Se encontraba en una situación difícil, apartado de la verdad. Por eso yo tengo siempre que estar cuidándome a mí mismo, considerando, cuando yo veo a mi hermano caer, yo no decir: ay, es que se descuidó, es muy débil, ay, es muy torpe. No. Lo primero que yo tengo que pensar: pude haber sido yo. Porque entre el pecador más ruin que usted conozca y nosotros y yo mismo, no hay grande diferencia. Nuestra naturaleza pecaminosa nos puede arrastrar por igual a todos. Y con los ejemplos de la Biblia basta. Ahí está un rey David, ahí está un Salomón, el hombre más sabio, cayó en idolatría. Ahí está el mismo Pedro: Señor, aunque todos te dejaren, yo nunca te dejaré. Hasta la muerte iré contigo. Nomás llegaron a arrestar a Jesús y todos corrieron. Por eso es importante, hermano. Y la Biblia nos dice que no juzguemos a nuestros hermanos. Al contrario, considérate a ti mismo, ve tus pasos, ve tu caminar diario con el Señor. Cuídate de no resbalar, no te metas en medio de situaciones que te pueden llevar a apartarte del Señor. Porque tú también puedes ser tentado. Ninguno de nosotros está exento de pecado. Por último, el versículo 20 declara lo siguiente: sepa que el que haga volver al pecador de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué importante es la restauración dentro de la iglesia. Qué importante es que velemos los unos por los otros, dice la Biblia. Que nos cuidemos los unos a los otros, que oremos unos por los otros, que sostengamos a los débiles. Que les ayudemos en su caminar. Si usted ya pasó por eso que él está pasando ahorita, usted ayúdele y le puede decir: ¿sabes qué, hermano? A mí me pasó lo mismo. Yo pasé por una situación como la tuya. Reconcíliate con el Señor. El Señor es misericordioso. El Señor te quiere cobijar. El Señor quiere que tú vengas nuevamente a la comunión con Él. Está en juego un alma. No está en juego una casa, un carro, un nombre, un apellido. No está en juego eso. El pecado pone en riesgo un alma. Pero a veces nuestro orgullo es más grande que el valor de un alma. Y menospreciamos tan fácil las almas.
que a veces las podremos ver ardiendo en el infierno. ¿Y sabe qué diríamos? Pues se lo merecían. Yo le dije, ni modo, pues ahí está el quiso, ni modo. Porque nosotros no hicimos lo debido. ¿Con qué podría pagar su alma? Nada puede rescatar su alma, pero si un hermano que amorosa y mansedumbremente venga con usted y lo ayude. Eso no tiene precio, eso no se paga con nada. Mientras no entendamos el valor de un alma, no nos preocuparemos por nuestro hermano que está en una situación difícil. Mientras no entendamos el valor que tiene un alma para Dios, nunca podremos ser misericordiosos y compasivos con el que se encuentra caído. En alguna ocasión un pastor que teníamos declaraba y decía que la iglesia era el único lugar que mataba a sus propios soldados. Tenemos que tener cuidado a lo que Dios nos llamó, entender cuál es el llamado que nos hizo Dios. No nos llamó a juzgar porque Él es el único juez. No nos llamó a salvar porque Él es el único salvador. No nos llamó a castigar porque Él es el que va a dar el castigo a los que se resisten. Pero sí nos llamó a tener cuidado de las almas, a restaurarlas, a encaminarlas. Dios no va a ir por la oveja perdida, nos toca a nosotros ir por la oveja perdida. A nosotros nos toca vendar a la oveja herida, a la perniquebrada. A nosotros nos toca cargarla en nuestros hombros y traerla de nuevo al rebaño. Eso nos corresponde a nosotros. Pero si nunca nos consideramos a nosotros mismos, si nunca distinguimos el riesgo inminente de desviarnos, nunca le daremos el justo valor a un alma. Que el Señor nos ayude en este día, hermanos, y que su palabra hoy haya quedado escrita en su corazón y mi corazón. Vamos a orar.